Tras la llegada oficial de su nuevo entrenador Rafa Benítez, el Celta continúa peleándose en el mercado para incorporar nuevos futbolistas a su plantilla. Tras la continuidad ya en propiedad de Carles Pérez, hoy tenemos que hablar de un nuevo fichaje, de un nuevo lateral izquierdo para el conjunto celeste, que no es otro que Manu Sánchez. ¡Asesino, grande Leo! Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. Marcó el Príncipe de las Pues sí, la rumorología estos últimos días en Casa Celta está siendo bastante intensa con el rollo del follón del tema Benítez, tema Luis Campos. Y bueno, parece que algunas piezas ya se van oficializando, ya van llegando. En primer lugar, por supuesto, esa continuidad de Carles Pérez, ahora ya no cedido por la Roma, sino en propiedad por parte del club celeste. Y el segundo fichaje, vamos a llamarlo así, es el señor Manu Sánchez, nuevo lateral izquierdo que va a tener el Celta en esa operación en la que ha habido un poco cambio de cromos, más dinero de por medio con el Atlético de Madrid. Las cantidades de este fichaje varían un poco según por donde lo miremos. Yo he leído más o menos, vamos a quedarnos con la cifra de 3,5 millones para el Celta, más Manu Sánchez por Javi Galán, el jugador extremeño que en este caso deja el Celta, de lo que luego ya hablaremos con más calma para incorporarse al Atlético de Madrid, y a cambio pues llega este jugador joven, ilusionante, internacional sub-21 y que llevaba 3 años cedido en Osasuna con más o menos buen nivel. Como digo, han sido seguramente operaciones independientes por este tema de cuadrar cuentas de ambos clubes, por el fair play financiero y demás, pero digamos que la conclusión es esa: 3,5 millones de euros más Manu Sánchez para el Celta, Javi Galán para el Atlético de Madrid. De esta forma, Manu Sánchez firma con el conjunto celeste hasta el año 2028. Es un jugador que evidentemente por su edad promete mucho, porque ya ha jugado un montón de partidos en la élite, creo que está rozando ya los 100 partidos en primera división y tan solo tiene 22 añitos. En el Atlético de Madrid apenas disputó creo que 5, 6, 7 partidos antes de irse cedido a Osasuna. Recordemos que llegó al Atlético de Madrid como canterano con 14 años y después de una renovación un poco extraña hasta 2027 recientemente, bueno, parecía que no tenía hueco en los planes del Cholo Simeone, pero que sí que se podía hacer algún chanchullo de estos como han hecho con el Real Club Celta de Vigo. Entonces pues quizás por ahí estaba la extensión del contrato por parte del conjunto colchonero. El caso es que es inevitable hacer esa paridad con Javi Galán, porque realmente es un poco un intercambio de cromos con algunos bonus. Y es que lo primero que tenemos que hablar es de la voluntad del jugador extremeño, ya exjugador del Celta, de Javi Galán, por abandonar la entidad. Bueno, yo creo que todos podemos entenderlo, era uno de los jugadores pues seguramente con más cartel o más apetecible para dar un salto, y evidentemente si viene el Atlético de Madrid a por ti, que bueno, está ahí con esas bajas, que si Reinildo, que si Reguilón no acaba de enchufarse del todo y demás, pues bueno, yo creo que sinceramente es lógica su salida. Y por supuesto, cuando la voluntad del jugador es tal, pues prima por encima de todo, porque no te vas a quedar con un futbolista que te está manifestando su deseo expreso de salir. Recordemos que hace un par de temporadas el Celta fichó a Javi Galán procedente del Huesca por apenas 4 millones de euros. Se supone que recupera lo invertido y además, después de esos 2 años amortizándolo, pues gana un futbolista que aquí es donde podemos hablar sobre todo de su gran pro respecto al extremeño, que es la edad, porque tiene 22 años por los 29 que tiene Javi Galán. Es cierto que Manu Sánchez va a cumplir 23 este agosto, pero hombre, tenemos que pensar que a la edad de Manu Sánchez, ¿dónde estaba Javi Galán, no? Un jugador no para nada precoz, sino todo lo contrario, estaba jugando todavía en segunda división, y Manu Sánchez, pues como ya me repito, lleva casi 100 partidos en la primera división española. Por lo tanto, quizás a día de hoy es cierto que no podamos compararlos, que el Celta, vamos a decirlo así por encima, sale perdiendo en el rendimiento más inmediato, pero que bueno, a largo plazo yo creo que es una operación que, teniendo en cuenta todos los factores, pues para el Celta ha sido bastante positiva. Tenemos que hablar de esquema, tenemos que hablar de sus cualidades, tenemos que hablar también de si viene para ser titular indiscutible o para pelearse el puesto con, por ejemplo, José Fontán o algún otro fichaje que llegue
que puede estar sonando en los últimos días. Pero antes de nada, como siempre, vamos a hablar con un entendido en la materia, vamos a hablar con Íñigo Purroy, un buen amigo y periodista en Antena 3 Deportes, además de todo y sobre todo muy osasunista, que nos va a comentar pues cómo ha visto este paso de Manu Sánchez por su club en las últimas 3 temporadas. 2 temporadas y media las que ha pasado Manu Sánchez en Pamplona, curtiéndose en primera división porque apenas llegaba sin experiencia, ¿no? Llegaba en pañales, por así decir, a Pamplona, pocos minutos en el Atlético de Madrid en primera, salvo una asistencia a Luis Suárez que fue bastante reconocida en su momento, y llegaba con la Vitola, pues un jugador que con una progresión muy prometedora, ¿no? Y sí que es verdad que creemos que esta temporada, por lo menos en Pamplona, creemos que podría haber explotado más. Y me explico, llevaba una temporada y media ya, muy curtido, casi, pues eso, han sido 80 partidos, pero esta temporada no se ha terminado de ganar el hueco como titular, salvo a final de temporada, unido también a los problemas físicos de Juan Cruz. Por ejemplo, en la final de Copa el titular fue Juan Cruz y no Manu Sánchez. Y sí que es verdad que en el tramo final pues ha destapado como titular, ha tenido actuaciones muy destacadas, como puede ser el gol que marcó Osasuna en el nuevo Mirandilla ante el Cádiz, que le dio la victoria, precisamente un balón que luchó Manu Sánchez hasta el final, que creo que ejemplifica bastante también lo que ha aprendido en Pamplona, ¿no? A luchar cada balón, a luchar hasta el final y sobre todo llegar mucho a línea de fondo, mucho centro, porque al final el juego de Osasuna es muy vertical, lo que pide Yago Arrasate sus laterales, como pidió en su día a Pervis Estupiñán, porque el hueco que vino a cubrir Manu Sánchez era el de Pervis, que no era tarea fácil, pues está destapando como uno de los mejores laterales ahora en cuanto a rendimiento en la Premier. Y Manu Sánchez sí que es verdad que su rendimiento ha sido bastante irregular siempre, un chico bastante bien, y tanto es así que su participación en la selección sub-21 ha sido constante, y el buen tramo de temporada, sobre todo el mes de mayo que ha firmado, pues la ha llevado a la convocatoria, ¿no? Con la sub-21. Y estamos hablando de un lateral que está muy asentado ya en primera división y que en el Celta creo que encuentra un hueco que no iba a tener en el Atlético de Madrid, porque creo que en Pamplona tampoco nadie le veía como titular en el Atlético, y creo que el Celta es un club que se va a adaptar muy bien a sus condiciones y en el que puede seguir progresando en los próximos años. Bueno, Íñigo, muchísimas gracias por pasarte por el canal a hablarnos un poquito más de Manu Sánchez, un futbolista que, como habéis oído, pues este último año no ha tenido esa importancia total o esa regularidad en cuanto a la titularidad en Osasuna, pero que bueno, teniendo en cuenta la edad que tiene, 22 añitos, casi 23, y que ya lleve 3 temporadas pues siendo un fijo por lo menos en la rotación, un jugador que esta última temporada, como digo, ha jugado 36 partidos, la anterior temporada han sido 34 y la primera 18. Con todo esto tenemos un gol y 10 asistencias. Por el gol y las 7 asistencias que ha dado Galán en 2 años, es cierto, no en 3, pero en estos 2 años que ha estado en el Celta. Es cierto que Galán, le podíamos atribuir muchos intangibles, muchos regates, romper líneas y demás. Tenía otro estilo de jugar seguramente, pero es cierto que por lo menos en las cifras ya salimos ganando. A mí lo que me llama de Manu Sánchez es que, hombre, yo lo tengo tanteado, y por la descripción que nos ha dado Íñigo podemos empezar a dibujar un lateral con buen pie zurdo, con buena capacidad de asociación y también de dar ese último pase de esos centros que quizás por la banda izquierda pues no acababan de ser del todo bien rematados, no sé si por error de los delanteros o por error del lateral, pero el caso es que lo que me puede dejar más dudas es cómo encajarlo en el esquema de Rafa Benítez. De momento Manu Sánchez no se ha incorporado a la pretemporada, como es lógico, porque todavía está a las órdenes de Santi Denia en ese europeo sub-21. Veremos si se vuelve de la mano con Gabri Veiga para cuando acabe este torneo. Y es que, como digo, aunque es un lateral más, pues quizás de esa combinación, cierto que Javi Galán era un lateral con un perfil bastante personal, particular, porque recordemos que la banda izquierda era prácticamente toda del lateral izquierdo extremeño. Jugadores como Franco Cervi, que eran eminentemente extremos, carrileros y demás, se vieron abocados incluso a ser prácticamente interiores por no comerle la banda al bueno de Javi Galán, y veremos si con Manu Sánchez pasa algo parecido. El tema es que es cierto que, os dejaré por aquí arriba el análisis que hicimos de la llegada de Rafa Benítez, donde también destacamos la adaptabilidad del técnico madrileño a los equipos que llega, pero yo no sé hasta qué punto se va a adaptar a un lateral de estas condiciones. Yo creo que
el tema del repliegue, de el físico sobre todo, y de un poco amarrar, de querer saber, cerrar esos conceptos defensivos y no tanto locura de laterales profundos y demás, que entiendo que es lo que va a proponer Rafa Benítez, pues ahí sí que me deja alguna duda más el perfil de Manu Sánchez. Pero bueno, todo se andará, todavía no hemos visto qué es lo que va a proponer el señor Rafa Benítez. Una rueda de prensa así de bienvenida y demás ha comentado que lo lógico es que vaya a salir con 4 defensas, lo cual ya es algo positivo a mi modo de ver, pero creo que va a tenerlo en primer lugar difícil, por lo menos no regalado el puesto, después de que un señor que también se ha pasado por este canal recientemente, José Fontán, haya vuelto de esas andaduras por Holanda del Go Ahead Eagles, en el que ha jugado un gran número de partidos como lateral izquierdo. Ya lo vimos también en el Celta antes de marcharse esta temporada cedido en esa posición, y quizás pues un central reconvertido a lateral a los ojos de Rafa Benítez pues pueda ser un poquito más jugoso, por lo menos de primeras, y por supuesto hablando de prejuicios. En definitiva, así está la actualidad del Celta. Estos son los 2 primeros fichajes. Hemos tenido también esa baja destacada de Javi Galán, al que le deseamos la mayor de las suertes en el Atlético de Madrid. Quizás no ha acabado de explotar del todo, sobre todo en esta última temporada, Javi Galán. Pero bueno, yo creo que todos vimos una grandísima operación cuando llegó del Huesca por apenas 4 millones. Un jugador sobre todo muy bonito de ver para el espectador, y que lo lógico parece que lo vamos a echar de menos en estas próximas temporadas. Además de Galán, recordemos que ya han salido de forma oficial jugadores como Orbelín Pineda o el Toro Fernández, que sigue cogiendo forma, y que si empezáis a leer un poquito los rumores, lo que me suena, lo que me dicen, lo que tal, pues bueno, se está quedando un verano por lo menos ilusionante, un verano que están sonando, pues ya os digo, nombres inverosímiles en la historia reciente del Celta, y que parece que pueden estar ahí en la órbita. Veremos también qué pasa con Gabri Veiga, que seguramente marque un poco la hoja de ruta en este mercado, y que para este año del centenario, ya con Marián Mourinho prácticamente a la cabeza del proyecto, vayamos a montar precisamente un gran proyecto deportivo, que yo creo que es lo que todos queremos. Y eso es todo. Como ya sabéis, vamos a estar por aquí analizando cada uno de los fichajes que llegue al Celta de Vigo, así que si no queréis perderoslo, pues ya sabéis, suscribiros, dejad un like, comentad qué os parece la llegada de Manu Sánchez, si os parece ilusionante, si os deja un poco fríos. En definitiva, lo que penséis de este ya segundo fichaje oficial del Celta de Vigo para la temporada de su centenario. Nada más, nos vemos por aquí en otras ocasiones. ¡Chao!